Continuando con las entrevistas, llegó el momento de hablar de fármacos en salud mental. Vamos a hablar sobre la medicación, sobre los medicamentos, la farmacéutica, toda la farmacopea que se utiliza para tratar condiciones como ansiedad o depresión y, en general, problemas de salud mental. Para eso me acompaña la doctora Gabriela Curoiva, médico psiquiatra, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querida Gabriela? Muy bien, bienvenida muchas gracias, Pepe, por la invitación. Gracias a ti por venir. Antes de entrar de lleno a hablar sobre lo que es psicofarmacología, y quiero hacerte una pregunta un poquito arrastrando el tema de la entrevista anterior. ¿Tú consideras que la posibilidad de que un paciente responda bien a un tratamiento o no tiene que ver con los genes también? También, sí, también. ¿No? Eso también ya se estudió. Sí. ¿No? Entonces nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con una condición X, ¿no? Vamos a preguntar, obviamente, si es que en la familia ya hay otros parientes que tienen la misma condición. Ya. Y vamos a preguntar qué fármacos ha tomado ese familiar. Okay. Porque lo más probable es que si le fue bien a tu familiar con ese fármaco, sí, a ti también te vaya puede bien. ir bien. Porque existen factores genéticos que determinan el tema de nuestra sensibilidad a determinados fármacos, a cómo los metabolizamos y todo eso. Es la famosa farmacogenética y la farmacogenómica. Es Así la manera es. que nuestro organismo va a procesar y a responder frente a un tratamiento. Exactamente. Entonces, se aplica sí en toda la importa. medicina, ¿no? Sí. Se aplica en toda la medicina, Sí. ¿no? Todas las personas se curan de la misma manera con los mismos medicamentos frente a las mismas enfermedades. Así es. Ahora, ¿por qué la gente, consideras tú, durante todos tus años de práctica, por qué la gente, el común de las personas, tiene cierta resistencia a ir al psiquiatra y más aún, y te lo ponen ahí, te lo en bandeja y te dice, es que no quiero medicarme? Y tú le dices, bueno, su niño tiene que tener un manejo como especialista, lo voy a buscar un psiquiatra infantil. Doctor, pero no quiero que mi hijo lo medique. Señor, su hijo tiene déficit de atención y hiperactividad, acaba de lanzar el compás en el ojo al compañero, acaba de insultar a la profesora, ¿no? Y usted dice que se queda sentado jugando y que por eso no tiene la condición. Si no hacemos algo por él desde el punto de vista farmacológico, su niño va a tener serios problemas. Pero hay una resistencia. Sí. ¿Por qué? Hay todo un estigma en relación con lo que es salud mental, peor con psiquiatría. Sí, sí. A la psiquiatría se le ha relacionado históricamente con la locura. Hasta presidentes se tumban con este tema. Sí, entonces, ¿qué ocurre? ¿No? La gente dice, yo no necesito ir al psiquiatra porque yo no estoy loco. Y lo cierto es que nosotros los psiquiatras, lo que menos vemos en nuestra consulta, y por un tema epidemiológico, son trastornos psicóticos. Así es, que es lo menos. Sí, es lo que menos vemos. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Depresión, ¿no? Y ansiedad. ¿Cuáles son las enfermedades que más comúnmente tienen los obesos? Hipertensión, diabetes, ¿no? Sí. ¿Cuál es la enfermedad más común de las sociedades en lo que es salud mental? No son psicosis, no son locuras. Lo que más vemos es depresión y ansiedad. Así es. Y yo creo que a través del tiempo, con una serie de películas que hemos visto, ¿no?, relacionadas con psiquiatría, ¿qué es lo que sale en las películas? Sí, pues. Esquizofrenia, bipolaridad, el manicomio, el paciente amarrado, el thriller, claro, el paciente completamente sedado, que no puede hacer una vida normal. Cuando lo que buscamos en realidad es que ese paciente pueda tener una vida normal, saludable, pueda gozar de bienestar. Entonces, muchas veces, porque esto es muy común, yo le digo, sí, efectivamente tienes una depresión, te recomiendo medicarte, pero es que yo no quiero tomar pastillas. Yo pregunto, ¿y por qué no quieres tomar pastillas? Una de las cosas que me dicen con mucha frecuencia es que yo no me quiero volver dependiente a las pastillas. Sí. Y yo respondo, pero ningún antidepresivo produce dependencia. ¿No? Además, a lo que sí vas a ser dependiente es a tu depresión si no la tratas. Claro, ¿no? Y también hay una cuestión de negación. Porque el hecho de que una persona decida tomar medicación es aceptar que tiene una condición, ¿ok?, que amerita un tratamiento farmacológico. Entonces existe ahí un poquito de pensamiento mágico, no, si no tomo pastillas voy a estar un poco más sano, lo cual es completamente absurdo, lo cual es completamente absurdo. Es más, en las enfermedades psiquiátricas en general, mientras más nos demoremos para tratar al paciente, el pronóstico va a empobrecerse. Exacto. El pronóstico es peor. No es lo mismo tratar un paciente con depresión que tiene un mes de tiempo de enfermedad a tratar un paciente con depresión que tiene 5 años de enfermedad. ¿Por qué no es lo mismo? Porque sencillamente a lo largo de estos 5 años ese paciente ha estado reforzando una serie de cogniciones
Discordantes. ¿Ok? De cogniciones que son irracionales, que lo hacen sufrir más. Es igual para el tema, por ejemplo, de ansiedad. Es lo mismo incluso para esquizofrenia. Porque en el paciente esquizofrénico, una de las cosas que nosotros buscamos, y desde el primer momento en que tenemos contacto con un paciente, es tratar de trabajar lo que es conciencia de enfermedad. Así es. Pero si yo estoy viviendo 10 años pensando que mi hermana me está haciendo daño o se colude con mis papás para que yo sea infeliz, ¿cuánto me voy a demorar para desestructurar esa delusión? Años, si es que la llego a desestructurar. Claro. Entonces, por eso el tema tiempo también es fundamental en el tratamiento de los trastornos mentales. Entonces, a las personas, ¿no? Obvio, creo que no todo en psiquiatría hay que medicarlo. Es cierto. Tampoco. En medicina no todo se medica. Así, en psiquiatría tampoco. Así es. ¿no? En psiquiatría si viene un paciente, por ejemplo, con una depresión leve, yo le puedo dar la chance a ese paciente de que salga de su cuadro solo con psicoterapia. ¿Cómo no? Pero si yo tengo un paciente con una depresión grave o severa, no le puedo dar esa chance, porque un paciente con una depresión grave y es un paciente que está con ideas suicidas, es un paciente que no duerme bien, es un paciente que no se está alimentando bien, es un paciente que ya no está funcionando adecuadamente en los diferentes roles de su vida. Si es estudiante, lo más probable es que ya le vaya pésimo en los estudios o ya los haya dejado. Lo mismo en el trabajo. Lo mismo si es que es un padre o una madre de familia, ya no tiene la misma actividad con sus hijos o con la pareja, porque ya es una persona que está completamente comprometida debido a la enfermedad. Así es. Entonces, ese paciente hay que medicarlo. Hay que medicarlo. Y cuanto antes comencemos la medicación, mejor para todos. Ha cambiado mucho la farmacología, ¿no? En salud mental, ¿no? Tenemos mejores medicamentos, más seguros, con menos efectos colaterales. Que se toleran muchísimo mejor. Ya no se concibe hoy por hoy que tú estés manejando un paciente y que lo tengas todo adormecido, si es que es un paciente con ansiedad o con depresión, o que tú lo tengas babeando o con temblores, si es que es un paciente que recibe antipsicóticos. O sea, eso ya no se concibe. Ya no se concibe. Ya no se concibe. Así es. Porque si un paciente está así, un momentito, o ya agotaste todos los recursos, y bueno, con tal de que esté un poco mejor, que no se quiera matar, bueno, okay, ya, por lo tienes atontado, sí, o sencillamente, no está habiendo una adecuada comunicación entre el psiquiatra y el paciente, ¿no? Que a veces nos pasa, claro, a veces nos pasa, me ¿no? imagino. Entonces, pero eso ya no se concibe en realidad. Ahora, ¿es cierto que en psiquiatría todavía se están utilizando más de uno o dos medicamentos para tratar a un paciente o depende? Depende. Y acá yo diría que hay diferentes escuelas, ¿no? Yo vengo de una escuela donde menos es más. Sí, claro. Porque cuando uno va sumando medicamentos, uno suma efectos terapéuticos, pero multiplica efectos indeseables, efectos secundarios, ¿no? De hecho, hay algunas enfermedades que van a requerir, ¿no?, por lo menos 2 fármacos. ¿Cómo no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico específicamente. El pánico son estas crisis en que viene un miedo sumamente intenso, el paciente está pensando que se va a morir, que le va a pasar algo. Yo no puedo esperar pues entre 2 y 4 semanas para que el antidepresivo, que es el tratamiento de fondo de los trastornos de ansiedad, comience a hacer efecto, y esta persona va a seguir haciendo pánico durante esas 2 o 4 semanas, y mientras más pánico haga, más difícil va a ser de tratarlo. No, esa persona desde un principio debe recibir los antidepresivos más un ansiolítico. El ansiolítico se va a demorar 30 minutos en comenzar a hacer efecto. ¿Cómo no? Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, es mandatorio. ¿Cómo no? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia, ¿no? Si yo tengo un paciente con esquizofrenia, que es un paciente que incluso puede estar con problemas de sueño, puede estar insomne, con un solo antipsicótico yo lo puedo manejar. Lo puedes manejar, ¿cómo no? Claro, por eso ni siquiera es que enfermedad más grave, más fármacos, no, todo depende. ¿Hacia dónde crees tú que apunta la farmacología en enfermedades de salud mental, en problemas de salud mental?
avisoran ustedes los psiquiatras cuando se sientan a conversar en sus congresos, en sus eventos, y dicen, ¿hacia dónde apuntamos? ¿A qué tipo de medicamento? ¿Qué de nuevo hay en investigación y desarrollo? Cuéntame. Para nosotros el medicamento ideal es un medicamento que sea bien tolerado, es decir, que tenga pocos efectos secundarios, que sea efectivo, que sea seguro. Seguro, ¿no? Que sea seguro y que sea accesible económicamente. Bueno, accesible económicamente. Sobre todo. Sobre todo. Ojalá. ¿Cuáles son los factores que ustedes, los psiquiatras o en psiquiatría, están contemplados como los de peor pronóstico para los resultados cuando impartes una terapia farmacológica? ¿Cuáles son los factores que más complican el trabajo de ustedes o que más... En la parte farmacológica... Sí. Digamos, resistencia a la familia, resistencia al paciente, toma irregular del medicamento, falta de acceso y continuidad, que a veces sucede. Son varias cosas, ¿no? Y depende. Si, por ejemplo, estoy hablando de un paciente con ansiedad, el paciente con ansiedad sufre de tal manera que se va a medicar con mucha facilidad. Ya. Y se va a adherir al tratamiento. Se adhiere al tratamiento. El paciente ansioso. Ya. ¿Okay? Porque como está desesperado, claro, cualquier cosa que lo calme, él lo va a tomar. Lo va a tomar. Okay. Si estamos hablando de un paciente, por ejemplo, esquizofrénico, ese paciente esquizofrénico, en la mayoría de casos, al menos cuando debutan, no tienen conciencia de que están enfermos. Entonces, ¿tú tomarías una pastilla si piensas que estás sano? No. Entonces ahí el principal problema es la adherencia al tratamiento y porque para la familia además es muy difícil de lidiar con esto, Así es. De estar peleándose todos los días con el paciente para que tome la pastilla. Igual nos pasa en el caso de los pacientes bipolares, sobre todo cuando están en la fase maníaca o hipomaníaca, y si se sienten los dueños del mundo, sí, claro, si son súper optimistas. Por sobre ellos no hay nadie. Exacto, entonces, ¿para qué se van a medicar? Ahí tenemos el problema también de la adherencia al tratamiento. De ahí que en este tipo de enfermedades, manejar conciencia de enfermedad es fundamental. Y en el caso, por ejemplo, de la depresión, depende. ¿Factores como la edad influyen en la decisión y en la respuesta al tratamiento también? No. El hecho de que el paciente tenga alguna otra enfermedad concomitante, digamos, tiene una persona adulto mayor con hipertensión o diabetes que ya toma algo, problemas de próstata. No, porque porque ahí lo que tenemos que ver nosotros es cómo es que se cruzan las interacciones medicamentosas, claro. Y uno escoge aquel fármaco que se cruce menos con la otra medicación. Sí, siempre hay alternativas, siempre hay alternativas. ¿Qué es más fácil de tratar o qué es menos difícil? No sé cuál sea el término, pero ¿depresión o ansiedad? Medicación en depresión. ¿Qué tanto tienes que medicar a una persona con depresión? No siempre la tengo que medicar. Sí, si es una depresión leve, no la voy a medicar. En principio, si es una depresión moderada o severa, lo más probable es que sí la medique. El asunto con depresión. Nosotros sabemos que hay un 30% de los pacientes deprimidos que no van a responder a los fármacos. Y hoy por hoy ya sabemos, o sea, si le doy el primer fármaco, no responde, una de las cosas que nosotros hemos venido haciendo como psiquiatras es tener una segunda alternativa, que de repente tenga un mecanismo de acción diferente. ¿No? Pero mientras a cada cambio de fármaco que yo hago, mi probabilidad de que ese paciente responda va disminuyendo. Hoy por hoy, ¿qué cosa es, a la luz de la evidencia, qué cosa es lo que se sabe? Que es mejor no cambiar el antidepresivo, sino agregarle un adyuvante. ¿Y este adyuvante qué cosa es? Un antipsicótico atípico. ¿No? Y tenemos otras terapias alternativas también. Cuando ya, si nuestro paciente está en este 30% de los que no van a responder, tenemos que recurrir a otras terapias como la estimulación magnética transcraneal o incluso el electroshock. Claro, una sola cosa no es suficiente a veces. A veces no. A veces no. Gabriela, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti. Me encanta que vengas. Muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos siempre. Ha sido la doctora Gabriela Curoíba hablando sobre medicación en ansiedad, depresión y enfermedades mentales. Nos vamos lamentablemente a una pausa, pues, porque ya tiene que acabar el programa. Regresamos para cerrarlo.